Esta palabra la he titulado Espíritu Superior para una conquista superior. Y una de las cosas que más inquieta a la mayoría de las personas es justamente la búsqueda de la excelencia. Yo pienso que cada uno de nosotros en lo que hace quiere hacerlo bien, quiere hacerlo excelente. Pero resulta que una cosa es desearlo, una cosa es quererlo y otra cosa es poder lograrlo. Entonces hoy vamos a ver unas pautas que nos van a ayudar a ser mucho más excelentes en lo que hacemos y cómo lograrlo. Todo esto lo vamos a ver basado en la palabra de Dios, nos vamos a basar en el libro de Daniel, especialmente en el capítulo número 1. Vamos a tomar de todas maneras referencias de otras citas bíblicas para poder complementar este mensaje. Y uno de los grandes obstáculos que las personas tienen para poder avanzar, para poder ser mejores, es justamente cuando no cultivan su área espiritual. Cuando esa área espiritual se descuida, cuando esa área espiritual no se toma en cuenta, es muy difícil que se logre una excelencia. Y hoy lo vamos a entender. Hace muchos años atrás, aproximadamente 20 años atrás, bastante tiempo, yo no conocía al Señor. Y yo notaba que en muchas de las áreas de mi vida, pues yo quería avanzar, quería progresar, pero no lo lograba. O sea, tenía un estancamiento. Y entonces llegó un momento en mi vida en el que dije, no, o sea, la parte espiritual tiene que volver a retornar a mi vida. Yo prácticamente, pues, estoy muerto espiritualmente. Sí, he estudiado, de pronto pues tengo un buen trabajo, muchas cosas, pero yo sentía que me hacía falta algo. Y entonces comencé a pensar, a ver, ¿en qué me meto? ¿Qué cosas que hay? La nueva era, esto se ve como interesante, va chévere, meditando por allá, y bueno, algo más moderno, ¿cierto? Entonces uno empieza a pensar una serie de cosas. Hasta pensé, ¿será que me voy para el Tíbet? De pronto me voy, hago un viaje y me dedico al budismo. Muy interesante ellos, o sea, se ven muy espirituales, muy sabios, muy calmados, pacientes, sabios. Bueno, toda esa cantidad de características que aparentemente uno ve de una persona por allá sentada meditando. ¿Sí? Yo decía, ¿será que vuelvo al gnosticismo? Porque como en algún momento estuve en el gnosticismo, y bueno, y era una gran duda, unas dudas las que yo tenía, pero tenía que tomar una decisión frente a mi vida espiritual. Si no, definitivamente yo sentía que no podía avanzar. Y tomé mis vacaciones en aquella época y dije, voy a aprovechar mis vacaciones para buscar conectarme espiritualmente, de pronto ir a una iglesia gnóstica, volver otra vez y conectarme nuevamente con mi ser interior, con mi parte espiritual. Decía en aquella época. Y bueno, me fui unos días para Barranquilla. Quería compartir pues un tiempo con mi mamá, pues que ella vive allá. Y resulta que sí llegó
lo que estaba buscando. Y fue que llegó Jesús a mi corazón. Porque en Barranquilla, en aquella época, en el 2002, tuve la oportunidad de conocer de Dios. Tuve la oportunidad de ir a una iglesia cristiana y fue poder encontrarme con Dios, poder comprometerme con Él. Y hasta el momento, pues, he estado fiel desde el 2002 hasta el 2020, siguiendo a Jesús. No he parado un solo momento. De hecho, pues, empecé a congregarme en aquella época. Existía una iglesia que se llamaba la Cuadrangular de Laureles. Allí empecé a congregarme en la ciudad de Medellín. Pues allí conocí a Luis y Cheche. Nos conocemos hace mucho tiempo, hace muchos años. Empecé a servir con ellos. Ellos tenían el ministerio de enseñanza allá en Laureles. Y bueno, ese ha sido de pronto un poco de mi historia, de mi testimonio a nivel, digamos, espiritual. Y vinieron muchas cosas buenas para mi vida, porque pues yo estaba solo hace mucho tiempo, anhelaba una novia, una esposa, y Dios trajo a mi vida a Maritza, mi esposa. La conocí allá en la Cuadrangular de Laureles, sí, me enamoré de ella, nos casamos y aquí seguimos adelante. Entonces, son muchas cosas buenas las que trajo el Señor. Me trajo más adelante un muy buen empleo. Tuve un muy buen empleo. Tuve 10 años con un empleo que envidiaría cualquier persona en este país, ¿sí? Ahora tenemos una empresa, gano menos, pero bueno, eso es de todas maneras parte también del crecimiento de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y ahora está este privilegio de poder ser pastor. Es un privilegio, no es fácil. Muchas veces Dios nos llama a liderazgo. Y ayer escuchaba una frase en la película que vimos, y es que normalmente el que es líder no quiere ser líder. Es que en la parte espiritual, hablando en la parte espiritual, esto no es nada fácil, no es fácil, ¿sí? Pero de igual manera, aquí seguimos hasta cuando Dios lo disponga, hasta cuando Dios lo quiera, ¿sí? Muy bien. Vamos a leer Juan 17:15. Juan 17:15. Y dice la palabra de Dios: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No podemos ignorar el mundo. No podemos encerrarnos por allá en un cubo de cristal para no contaminarnos. Eso es imposible. Y es justamente lo que vamos a aprender hoy a través de la vida de Daniel, el cómo lo hizo. Y de esa manera, eso nos dé a nosotros una pauta de cómo hacerlo. Porque la palabra de Dios siempre está vigente. Daniel vivió hace muchos siglos y muchos años atrás. Pero su testimonio y la relación que él tuvo con Dios está vigente y es para hoy, para la iglesia, y es un mensaje para que nos ayude a transformar y cambiar nuestra vida espiritual. Vamos a leer estas dos citas, ahí están, pues para que las puedan visualizar más fácil. Daniel 1:20, y dice la palabra de Dios: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.
Y Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque veía en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Sí? ¿Y quién era Daniel? Sencillamente Daniel era un muchacho de los príncipes de Israel. Y en aquella época, les cuento un poquito la historia para que lo entendamos, ¿sí? Resulta que había un reino muy poderoso que era Babilonia, pero un reino conquistador. En aquella época era muy usual que se levantaran imperios, ¿sí? Babilonia fue todo un imperio, él conquistó parte del mundo y a uno de los lugares a los que llegó fue justamente a Israel. ¿Y qué hizo Babilonia? Pues se llevó los tesoros que estaban en el templo, porque pues si los que estudian la palabra pues saben que en esa época Salomón construyó un templo y bueno, y ese templo tenía muchos artefactos y cosas de oro, cosas muy valiosas, ¿sí? Entonces lo que hizo el rey fue saquear todo y se llevó lo mejor que tenía en ese momento Israel. Es decir, los príncipes de Israel se llevó un grupo, entre ellos estaba Daniel, ¿sí? Para Babilonia. ¿Cuál era la idea? De llevarlos cautivos y enseñarles, instruirlos, criarlos acorde a la cultura de Babilonia. Entonces, ya ahí entendemos el por qué Daniel estuvo en Babilonia. Es decir, él llegó cautivo y estuvo cautivo, ¿sí? Pero él tuvo un comportamiento, una actitud totalmente diferente. Y eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Viene esta pregunta: ¿en qué quieres ser 10 veces mejor? ¿Sí? ¿En qué quieres ser tú excelente? Y vamos a mirar unos aspectos para lograrlo. El número 10 es un número que es usado 242 veces en la Biblia y la palabra décimo es mencionada 79 veces. 10 es visto como un número completo y perfecto. 10 es el número de la perfección del hombre. ¿Sí? Entonces este es el significado del número 10. Entonces es un reto que cada uno de nosotros tiene. ¿Quieres ser mejor en la lectura? Si te leíste un libro el año pasado, este año te debes leer 10. ¿Sí? Entonces mire que es un reto bastante grande. ¿Sí? ¿Quieres ser mejor en la oración? Hombres, si oran 5 minutos al día, entonces este año el Señor te dice, ora 50 minutos. O sea, eso significa ir más allá. Y un hombre extraordinario es un hombre ordinario que decide correr la milla extra. Es decir, es una persona normal que le agrega algo de valor a lo que hace. Es decir, le agrega ese extra. Eso lo hace extraordinario. O sea, un hombre ordinario que decide hacer algo extra. Ese es un hombre extraordinario. Y saben una cosa, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser extraordinarios. Y vamos a ver hoy 3 puntos que nos van a ayudar a lograr ese propósito, a ser extraordinarios, a ser como Daniel 10 veces mejores. Lo primero es enfocarse. Daniel 1:8. Y dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a
contaminarse. Y esta otra palabra que es primera de Juan 2:15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esta última palabra me confrontó mucho esta semana que estuvimos estudiando el discipulado. Estábamos viendo justamente en el discipulado unas características esenciales para ser un discípulo de Cristo. ¿Sí? Y con esta palabra, pues digamos como que casi que sellamos el estudio y me pareció pues muy confrontadora. ¿Sí? Y es que nosotros necesitamos enfocarnos. Si usted quiere ser exitoso en algo especial en su vida, enfóquese, porque es que usted no lo puede hacer todo. ¿Sí? O sea, si usted quiere ser el mejor Evelio carpintero de la ciudad, pues, es decir, te debes enfocar en eso y aprender eso y especializarte en eso. Pues porque si entonces quiero ser carpintero, escultor, pintor y escritor y artista, pues ¿a qué hora, cierto? Entonces, el Señor nos dice hoy, enfóquese. Si usted quiere especializarse en algo, enfóquese en eso. Como los médicos. O sea, un médico estudia medicina y digamos que ve unos aspectos generales. Pero si ese médico realmente se quiere especializar, tiene que ir a una área especial y empezar a estudiar específicamente eso. Entonces algunos, por ejemplo, empiezan a estudiar dermatología, se vuelven dermatólogos, pero aún todavía cuando estudian más y entonces se vuelven especialistas no solamente en dermatología, sino en el manejo de las uñas. No me recuerdo cómo es esa especialización. Podólogo, ¿cierto? Entonces, miren que enfocarse nos lleva a tener un grado mayor de especialización. Y lo que hoy nos dice el Señor es: enfóquese en esto, en mí, en Cristo. O sea, no se desenfoque, porque muchas personas empiezan a mezclar muchas cosas y entonces empiezan a combinar el cristianismo y lo combinan que no, que voy a ver de pronto qué me dice por acá el horóscopo, las cartas. Entonces empiezan a atar una serie de cosas y eso realmente espiritualmente no es algo bueno. Usted tiene que enfocarse en el Señor y si se va a enfocar es porque se va a comprometer. Y hay una palabra clave que está aquí en la palabra que les leí de Daniel 1:8. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y esto se llama, esta es la palabra clave de este primer punto, es la determinación. Determinación es actitud. Si cuando te enfocas, tú determinas eso. Si te vas a enfocar en las cosas de Dios, no puedes contaminarte con las cosas que hay en el mundo. ¿Sí? Entonces, es lo que yo les decía en un principio. Eso no significa que vamos a estar fuera de él. Daniel estaba en un lugar que era Babilonia, lugar de idolatría, de perdición, las cosas que se veían en ese imperio, era algo muy parecido al imperio romano, ¿sí? Pero Daniel, desde un principio, él propuso en su corazón, es una determinación de no contaminarse. Pero algo muy interesante, Daniel se puso a contender con el eunuco, con el rey, con toda la gente en Babilonia. No. Mire la estrategia que él utilizó. Fue muy diferente. Él más bien lo que hizo fue buscar estrategias de cómo agradar a Dios, pero al mismo tiempo de cómo vivir en ese mundo que era Babilonia,
que no era su país, pero al mismo tiempo él se puso a rebelarse contra Dios y a decirle: Dios, ¿por qué me trajiste como cautivo a este lugar? De ninguna manera. Él entendía que el Señor lo había puesto y lo había llevado a ese lugar como cautivo, era porque tenía un propósito. Y fue tan grande el propósito de Daniel que incluso logró que el rey de Babilonia reconociera a Dios y se arrodillara delante de Jehová. Y lo hizo un cautivo. Ni siquiera era una persona de Babilonia, ni siquiera era el día, ya era un extranjero. Pero Dios le dio a él esa gran sabiduría porque él propuso en su corazón tener una relación con él. Él propuso en su corazón no contaminarse por el mundo. Él decidió vivir ahí en ese mundo, pero no que ese mundo entrara en él y que ese mundo cambiara y transformara su relación con Dios de ninguna manera. Y es lo que vivimos hoy en nuestra sociedad. Es lo que hoy tenemos. Todos los días convivimos con personas, todos los días estamos con nuestras familias, estamos con nuestros amigos, pero no podemos interiorizar lo que ellos tienen. Nosotros tenemos que interiorizar, son las cosas de Dios. ¿Cómo hacemos para ser influenciadores y no dejarnos influenciar? Es la pregunta. Y la respuesta, creo que ya la sabemos. Es sencillamente determinación y actitud. Es lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios. Y hoy por hoy, bien sabemos que todo está muy contaminado. Todo. Lo que hay en el exterior, porque lo que vemos es un planeta contaminado, porque el hombre se ha encargado de contaminar la tierra. Pero eso es producto de que lo que hay en el interior de de la gran mayoría de personas en este mundo, estamos contaminados. ¿Sí? Y esa contaminación espiritual, lo que hay adentro, es lo que finalmente vemos y reflejamos con lo que está pasando en el planeta. Entonces, es tiempo de reflexionar, de entrar en mayor intimidad con Dios, siendo muy prudentes y sabios. Mire cómo lo manejó Daniel. La idea aquí no es contender, sino fijar principios de vida muy claros que nos ayuden a manejar todas las diferentes situaciones. Vamos a ver el segundo punto. Este me encanta. Y es anticiparse. Si usted quiere ser un triunfador en la vida, anticípese. El que llega tarde, definitivamente no llega. O sea, tenemos que aprender a ser diligentes. Tenemos que aprender a ver un poco más allá, ¿sí? ¿Qué está pasando en nuestro entorno, en nuestra vida, para poder anticiparnos? Y dice Daniel 1 del 12 al 13. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Daniel fue diligente. Daniel se anticipó. Daniel sabía que a ellos los iban a formar durante 3 años y que tenían que presentarse delante del rey y prepararse. Pero él desde el principio, desde que tuvo ese contacto con el jefe de los eunucos, él pensó en la estrategia. Él pensó cómo podía él hacer para que en ese tiempo de preparación él no se contaminara con las cosas del rey. Y aquí pues habla
muy de la comida, porque en aquella época en Babilonia, pues él tenía, digamos, ese conocimiento, ese entendimiento. Toda esa comida era ofrecida a los ídolos y muchas de esas porciones ricas de carnes, pues eran sacrificios que el rey de Babilonia le hacía a los ídolos. Entonces él sabía que era una comida que estaba ofrecida no a Dios, sino a los ídolos. Entonces, digamos que él entendía eso, pero esto tiene algo más, que es el componente espiritual. Pero él fue muy, muy diligente y él se anticipó a cualquier situación, porque él sabía que en ese caminar y en ese tiempo en el que iba a estar en Babilonia, pues desde un principio tenía que hacer las cosas bien. Y muchas veces nosotros decidimos hacer las cosas bien cuando ya es demasiado tarde. Por eso es que nosotros tenemos que siempre estar anticipados. Si nosotros vamos a hacer un trabajo o en el área, digamos, profesional, no lo deje para última hora. Si lo haces desde un principio y empiezas a trabajar con el tiempo que tienes, te aseguro que va a ser exitoso. Te aseguro que vas a tener más tiempo para planear, para prepararte, para hacer la presentación, para muchas cosas. ¿Sí? Era lo que de pronto nos sucedía a muchos en el colegio, que dejábamos los trabajos para última hora. Y es una cultura que tenemos muy arraigada aquí en Latinoamérica, una cultura colombiana. Y saben una cosa, eso nos diferencia de otras culturas, que sí aprovechan el tiempo, que sí hacen las cosas con anticipación, que sí planean, que sí se preparan. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer en nuestra vida espiritual. O sea, nosotros tenemos que aprovechar cada momento, cada instante. Tenemos que prepararnos. Y la palabra clave de este punto es la diligencia. Justamente es eso. El ser diligente es poder anticiparnos. Tercero, orar más. Y vamos a ver cómo lo hacía Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Daniel era un hombre de oración, pero no era una oración casual, no era de vez en cuando, era una oración diaria y sistemática. Claramente nos enseña la palabra de Dios que oraba 3 veces al día. Y en aquella época el rey sacó un edicto y ese edicto decía que todo aquel que le orara, o sea, que todo aquel que adorara a una persona diferente al rey de Babilonia, sencillamente lo llevaban al foso de los leones. ¿Sí? Entonces, los zápatras, que eran, digamos, los gobernadores en aquella época, ellos le tenían mucha envidia a Daniel. Ellos buscaban la manera de que Daniel cayera, pero Dios estaba con Daniel y siempre lo protegía, aún dentro del foso de los leones. Dios lo protegió, aún porque también le tendieron otra trampa, que era para llevarlo a un horno de fuego. Y aún allá en ese horno de fuego a 1000 grados centígrados, a Daniel no le pasó absolutamente nada. ¿Sí? Porque él estaba totalmente protegido por Dios, porque él era un hombre de oración constante. Y yo les digo, o sea, si alguno de nosotros nos llegara la noticia de que el presidente dice, todo aquel que ore, que lo
pillemos orando, como decimos aquí en Antioquia, ¿cierto? Que lo pillemos orando, lo vamos a matar. ¿Sí? O sea, yo creo que más de uno lo piensa, ¿cierto? ¿Será que oro? Pues, ¿será que sí lo hago? Porque de pronto aquí me van a matar. ¿Sí? Exactamente eso mismo experimentó Daniel en esa época. Pero él, ¿qué hizo? Él no lo ocultó. Él abría como lo solía hacer. Abría las ventanas de su casa y se arrodillaba a orar 3 veces al día. Y yo les digo, como experiencia personal, es algo que funciona. Cuando nosotros estábamos en este proceso de montar la empresa, que montar en una empresa en este país es muy duro, porque, pues, curiosamente, en este país se habla mucho del emprendimiento, de muchas cosas, pero cuando tú vas a abrir una empresa, nadie te presta un peso. Un banco no te mira, el gobierno no te va a prestar plata, nadie. Tú estás prácticamente solo tratando de salir adelante. Y en esa época yo oraba, me arrodillaba las 3 veces en el día, en la mañana, al mediodía. Entonces al mediodía yo allá organizaba todo, terminaba de almorzar y le llamaba a los gatos para que ellos vinieran a orar conmigo. Y saben una cosa, yo decía, vamos a orar y los gatos detrás. Sí, y era súper bonito porque entonces yo me arrodillaba, sí, y los gaticos empezaban todos a ronronear, como que me acompañaban, todos empezaban acompañándome en la oración. Bien bonito. ¿Sí? Y era clamando todo el tiempo porque decía, Señor, ayúdame para pagar la nómina, para pagar estos impuestos, para pagar estos compromisos, para pagar todo, porque pues nunca había dinero. Bueno, todavía no hay. Pero bueno, ahí seguimos, pero por lo menos hoy ya tenemos más ayuda, ya los bancos ya ahí sí, ya nos dan de todo, ya nos dan tarjetas, nos dan créditos, de todo, pues ya nos ven una empresa que hemos logrado sobrevivir en el tiempo. Pero les digo, funciona. La verdad, a mí el Señor nunca me ha dejado avergonzado. O sea, siempre que he tenido una necesidad, ahí he estado. Y hay algo que nos pasa a los cristianos, a los que, digamos, somos comprometidos con el Señor. Cuando las cosas están bien, oramos mucho. Y Señor, y esto y lo otro. ¿Sí? Pero cuando las cosas están mal, como que no nos salen las palabras, como que dejamos de creer. Y es como contrario a lo que le pasa a la gente del mundo. La gente del mundo nunca ora. Sí. Pero el día que tienen un problema, ahí sí se ponen a orar. Sí. Como, sí, es cierto, es como una ambivalencia, algo como, es como curioso lo que le pasa a una persona que está comprometida con el Señor, a una persona que está en el mundo. Es como un contraste. ¿Sí? Pero lo que nos insta hoy el Señor es en cualquier momento, por difícil que sea la situación, ore. ¿Sí? Mire lo que hizo Daniel. Daniel siguió orando y clamando 3 veces al día, aunque sabía que lo iban a matar. Es así de sencillo. Eso es lo que le iba a pasar. Ese era el destino de él por orar, aparentemente, ¿cierto? De acuerdo con lo que estaba establecido en esa época. Pero una cosa muy distinta es la que tiene Dios. El propósito de Dios es completamente distinto. Así que nunca dejes de persistir en la oración. Y Dios no nos pide mucho. Dios solamente nos pide un 10%. De dinero solamente nos pide un 10%. Pues un 10% no es gran cosa. ¿Sí? A nivel de tiempo, Dios nos pide un 10%. Nosotros normalmente estamos despiertos 16 horas, porque 8 horas dormimos, la mayoría. De esas 16 horas que estamos despiertos, el 10% es 1 hora y media. ¿Sí? Entonces, si aplicamos lo de Daniel, sería media hora en la mañana, media hora al mediodía y media hora por la noche. ¿Sí? O sea, si empezamos a ser organizados,
podemos adquirir algo que se llama la disciplina. Este es el principio de este punto, la disciplina, ¿sí? Para ser 10 veces mejores en lo que hacemos o espiritualmente, tenemos que tener una disciplina de oración, una disciplina de estudio, una disciplina para ir al discipulado, una disciplina para venir a escuchar la palabra de Dios, para ver de vez en cuando las palabras en YouTube, ya las estamos otra vez montando, ¿sí? Entonces es una disciplina para todos esos aspectos. De igual manera, en tu área profesional, pues si tú quieres realmente ser extraordinario, tienes que tener una disciplina de estudio, de investigación, de aprender cosas nuevas. Y si eres, yo qué sé, un escritor, entonces empiezas a investigar nuevos métodos para escribir mejor, ¿sí? Para refinar más el vocabulario, nuevas palabras, ¿sí? Nuevas formas de narrar. Entonces todo eso nos va llevando a ser cada vez mucho mejores. Y el último punto es conocer más. Daniel 1:20. Lo vuelvo a leer. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Para mí la prueba más difícil que experimentaba cuando estudiaba era la prueba oral. ¿Recuerdan algunos, de pronto los más veteranos, las pruebas orales? ¿Sí? Entonces teníamos la clase de biología. Sale el número 1, el número 13, el número 14 y el número 8. Salen al frente. Sí, empezaba el profesor a preguntar oralmente cosas, digamos, que se habían visto en la clase. ¿Sí? Eso asustaba mucho, ¿cierto? Esa para mí era, yo siempre hacía fuerza en el colegio para que no me llamaran, porque eso me daba mucho susto. A mí que me lo pusieran por escrito, pero no oralmente, ¿sí? Era muy, muy asustador. Y así era la prueba de ellos. O sea, ellos se prepararon 3 años y imagínate delante del rey de Babilonia, el hombre más poderoso del mundo, él haciéndote una prueba oral en inteligencia y en sabiduría, ¿sí? Entonces esa fue la preparación que tuvo Daniel. Pero qué interesante esto. En todos los aspectos que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. O sea, extraordinarios. Más que todos los magos y astrólogos que habían en el reino de Babilonia, que eran los más tesos, los más sabios, los más conocedores. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían un espíritu superior. Y ese espíritu superior, ¿quién se los dio? Dios. Y ese es el que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de ser 10 veces mejores. ¿Sí? Pero hay algo muy importante. Y es que Daniel poseía un profundo conocimiento de Dios y lo traía en sus convicciones. ¿Sí? Es decir, eso lo fortalecía él más. El conocer más a Dios hacía que él incrementara su fe y tuviera más convicción en él, en lo que Dios era. Y mira lo que dice Daniel 2, del 20 al 22. Vamos a leerlo. Daniel 2, del 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él
mora la luz. Así, familia, que si ustedes quieren más revelación, más conocimiento, profundizar más, ustedes necesitamos conocer más a Dios. Y eso lo podemos nosotros saber a través del estudio de la palabra de Dios. Así, familia, que no se pierda ninguna oportunidad de discipulado que tiene esta iglesia. Se los pido, no pierdan esa oportunidad. Es solamente 1 hora a la semana. Es un esfuerzo de 1 horita en la semana, pero nos ayuda a profundizar más en la palabra de Dios. Es un espacio. Pero de igual manera, pues cada uno de nosotros ya tiene que hacer lo suyo, ¿sí? De seguir profundizando, de estudiar. ¿Y cuándo se termina el estudio? Luis, nunca se termina el estudio de la palabra de Dios. Nunca será suficiente. Siempre la palabra de Dios tendrá algo nuevo que enseñarnos. Es un estudio de toda la vida. ¿Sí? Que son 2 meses de un discipulado. No, es que yo ya he estudiado muchos discipulados en muchas iglesias. Yo no necesito más discipulados. ¿Yo para qué voy a ir allá? Pues estás equivocado. Porque necesitas discipularte toda la vida. Esto es un estudio continuo, permanente. Si nos comprometimos con esto, es porque realmente vamos a seguir estudiando y actualizándonos todos los días. ¿Sí? La palabra es la misma. Dios es el mismo. Pero esa palabra para cada situación, para cada condición particular, se transforma en algo nuevo, en una revelación nueva. Mire qué bonito eso, de que Dios sea un ser constante, pero al mismo tiempo dinámico. ¿Sí? Es bien interesante el poder, vamos a entender eso. Entonces, realmente quiero decirles, el tiempo es corto. Ay, ¿cómo así que el tiempo es corto? Si yo apenas tengo 18 años, yo tengo toda la vida para estudiar, entonces pues arranco los 30, arranco los 40, por ahora vivo la vida, ¿sí? Pero el tiempo es corto, porque tú no conoces cuál va a ser el momento en el que Dios te va a llevar a su presencia. Tú no lo conoces. Entonces, por eso yo no puedo hablar de un tiempo largo, tengo muchos años o muy poco, no. Lo único que yo les digo es que el tiempo es corto y tenemos que aprovechar cada momento para afianzar esa relación con Dios, para estudiar, aprovechar. Y la palabra clave de este punto es la convicción. Para concluir, para ser un cristiano con un espíritu superior se requiere, entonces aquí están los 4 puntos, se requiere determinación, diligencia, disciplina y convicción. Es decir, ser como Jesús. Definitivamente, si nosotros queremos ser extraordinarios, nuestro modelo es Jesús. Y trabajar en estos puntos. Entonces ahí nos queda ese reto para que cada uno de nosotros pueda ser realmente extraordinario. ¿Sí? Entonces, enfocarse, que es determinación. ¿Sí? Anticiparse, que es la diligencia. Orar más, que nos va a dar esa disciplina. Y conocer más, que nos va a dar esa convicción. Entre más conozcamos,
más vamos a creer, más vamos a estar convencidos de las cosas de Dios. Is it true today that when people